Bendito el día que... manera estás aplaudiendo al que te transformó, te cambió, te levantó. Jesucristo, santo es su nombre, santo es su nombre. Amén, amén. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Tomen asiento, por favor. Gracias, Fede. Vamos a los niños de 5 a 9. Pasen a la salita con la pastora, que la pastora tiene la clase para poder compartirles. Los niños de 5 a 9. Qué grande. Denle una ofrenda para que puedan honrar al Señor esos niños y aprendan desde ya a honrar al Señor. Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien? Linda tarde, ¿verdad? ¿O no? ¿Hermoso? ¿Está con frío? No, pero ha estado hermoso. Hoy día ha sido un día espectacular. La verdad que venimos de unos días increíbles. Quiero en esta mañana poder compartirles una palabra que el Señor me compartió en la semana y vamos a descubrir algunas verdades que por ahí han estado ocultas de nuestro corazón, que por ahí no las hemos logrado poder visualizar en nuestra vida. ¿Qué verdades que vamos a descubrir? Hoy te quiero hablar de algo que la palabra nos enseña a todos los que hemos conocido a Jesús. ¿Cuántos han conocido a un Jesús que abarca todas las áreas de la vida? La salud, las finanzas, la familia, el trabajo. ¿Has conocido un Dios así o solo has conocido un Dios que te restauró en una sola área? ¿Sí o no? En todas. No, ha sido un Dios que en todas las áreas entra y restaura. Quizás no todas al mismo tiempo, pero de una u otra manera siempre Dios va restaurando las áreas de nuestra vida. Y en esta semana el Espíritu Santo puso una inquietud en mi corazón y he estado orando por ustedes. No es que no lo haga, pero en realidad he estado orando por tus finanzas. He estado orando por tu economía. He estado orando porque el Espíritu Santo me reveló algo. Y quiero decirte esto. Voy a tocar un tema bastante puntilloso para la iglesia en general. Quiero hablarte de los diezmos y quiero hablarte de las ofrendas. Algo que Dios nos enseña en su palabra a todos. Algo por medio de lo cual son bendecidas nuestras finanzas, nuestra economía. Y eso es lo que hoy día quiero compartirte. Diezmos y ofrenda por obediencia. Dígalo, diezmo y ofrendas por obediencia. Quiero que busques en tu Biblia Éxodo 23, del 20 al 23. Dios pone una persona por medio de la cual manifiesta su voluntad. Dios pone a un hombre que lo hace representante de Él en la tierra, por medio del cual le da a conocer al pueblo las leyes, los mandamientos y los decretos. Y Dios lo pone como cara visible de Dios, para que el pueblo le obedezca a ese hombre y siga siendo una bendición para el pueblo la ley del Señor. Dice, mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, le dice al pueblo de Israel, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. No te alejes de él, obedécelo, no le seas rebelde, porque él actúa en mi nombre y no perdonará los pecados de ustedes. Pero si de veras le obedeces y haces todo lo que yo he ordenado, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan.
mi ángel, hablando del hombre que Dios pone sobre la iglesia, en ese momento era Moisés, mi ángel irá delante de ti y te llevará al país de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, jebeos y jebuseos, a quienes yo arrancaré de raíz. Dios pone a Moisés como el ángel de la iglesia para que lleve a su pueblo a la tierra prometida. Dios le dice a su pueblo que mientras el pueblo obedezca a ese hombre serán bendecidos. Dios se opondrá a quienes se opongan a su pueblo. O sea, Dios los va a defender, Dios los va a cuidar, Dios va a ser su Dios mientras el pueblo obedezca al hombre que Dios puso como ángel de la casa en ese momento. Moisés es en representación de líderes y pastores de las iglesias. Dios pone una persona por medio de la cual manifiesta su voluntad al pueblo y lo hace para que el pueblo oiga su voz por medio de esa persona, le obedezca y el pueblo sea totalmente bendecido. Ese hombre de Dios, Moisés, le enseñaba al pueblo la ley de Dios, porque no había otra manera. Recuerden que Dios no le hablaba directamente al pueblo, ¿verdad? Dios, ¿a quién le hablaba? Dios le hablaba a Moisés y Moisés pronunciaba las leyes de Dios. ¿Es así o no? Bien, vamos bien hasta ahí. Éxodo 25, del 1 al 8. La ley que Dios le daba a Moisés era para que el pueblo pudiera formar carácter. Era para que el pueblo, por medio de esa ley, aprendiera a obedecerlo a él. No a Moisés, sino a Dios. Recuerden, Dios pone un hombre por medio del cual manifiesta su voluntad al pueblo y el pueblo obedece en ese hombre la voz de Dios y es bendecido por oír la voz de Dios y obedecer. Y en estas leyes que Dios le da a Moisés, le habla de los diezmos y de las ofrendas, para que bajo esa ley que era el Antiguo Testamento, el pueblo pudiera entender por obediencia lo que Dios tenía como voluntad para él, y para que el pueblo pudiera saber que cuando obedecieran esas leyes iban a ser bendecidos. Miren lo que dice Éxodo 25. Dice: el Señor se dirigió a Moisés, al ángel de la iglesia, y le dijo: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. ¿Que recojan qué? Una ofrenda para mí, para Dios, no para Moisés. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente: oro, plata, cobre, tela morada, tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, y piedras de cornalina, y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote, y háganme un santuario para que yo habite en ellos. Era ley. Dios le dijo al hombre que había puesto en su casa para que liderara a su pueblo: Moisés, dile al pueblo que junte ofrendas para mí. Y estas son las ofrendas. Dios lo establecía por ley porque quería que el pueblo pudiera saber obedecer su voz por medio del hombre que él había puesto. Tenía que formar el carácter del pueblo de Dios. Así como Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que junte ofrendas, también puso un montón de leyes sociales, familiares, de hombres y de mujeres. Y todo lo estableció por ley. Y si estaba establecido por ley, lo que se esperaba era que se obedeciera, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando en tu casa pones una ley? Por ejemplo, a la hora del almuerzo no se usan los teléfonos celulares. ¿Qué sucede? ¿Qué esperas? Que se cumpla.
que obedezcan, ¿sí o no? ¿Qué pasa si le decís a tu marido, cuando vayas al supermercado, no quiero que te compres, quiero que solo compres esto y que vuelvas a la casa con lo que yo te pedí, no con otra cosa? Estás estableciendo una ley y estás esperando que se cumpla. Estás observando obediencia. Estás formando un carácter. Lo mismo pasaba con la ley de Dios en el Antiguo Testamento, con respecto a las ofrendas y con respecto a los diezmos. Vamos a Levítico 27:30. Dice Levítico: la 10ª parte de los productos de la tierra, tanto de semilla como de árboles frutales, pertenece al Señor. Así que pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de él. Vamos, es de él. Es cosa consagrada. ¿A quién? ¿Qué más? Vamos. El otro, 27:30 al 33. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la 5ª parte. Todo diezmo del ganado del rebaño, o sea, de todo lo que le pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como su sustituto serán sagrados, no podrán ser redimidos. Ley. Y la ley requiere obediencia de nuestra parte. Y la ley forma el carácter. Por eso nosotros como papás solemos a los más chiquitos, hasta cierta edad, ponerles leyes. Y esas leyes son límites de amor. Esas leyes que Dios establecía en el Antiguo Testamento eran límites de amor. Eran límites en donde Dios los ponía para que el pueblo obedeciera y fuera totalmente bendecido. Las ofrendas eran algo que se daba de corazón, voluntarias, pero los diezmos era algo que ya estaba establecido. Era el 10% de lo que cada una de las familias o personas del pueblo de Israel ganaba, tenía, cobraba. Y era ley que tenías que pagar el diezmo. Cuando la Biblia habla de diezmo en el Antiguo Testamento, habla de pago. Era como un impuesto, porque estaba bajo la ley. O sea, tenías que hacerlo, sí o sí. Y era por obediencia, era por imposición. Porque quería Dios formar el carácter de su pueblo en ese momento. Porque Dios quería que su pueblo oyera su voz, lo respetara y viera cómo cuando su pueblo respetaba la voz de Dios era bendecido, era resguardado, era cubierto. Deuteronomio 12:17 dice: no podrán ustedes comer dentro de su ciudad del diezmo de su trigo, de su vino, de su aceite, ni las primeras crías de sus vacas y ovejas, ni nada de lo que hayan prometido al Señor, ni de sus ofrendas voluntarias. Cuando se apartaba ese diezmo para Dios, cuando se apartaba una ofrenda de corazón voluntaria, no podías tocarla, no podías comerte la vaca que habías apartado para Dios, no podías tocar la ofrenda que habías apartado para Dios, porque era cosa santa. Era cosa consagrada. Era ley. Una ley puesta por Dios a través del hombre de Dios. A través del hombre que Dios puso en su casa como ángel de la casa. Ese es el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Amén. Estamos bajo el pacto de Jesucristo.
Y cuando estamos bajo el pacto de Jesucristo, quiero decirte que los diezmos y las ofrendas son por revelación y por honra. ¿Por qué son? Por revelación y por honra. No son por obligación. No es una ley hoy. Gracias a Jesús que nos liberó de esa ley. Gracias a Cristo que rompió con esa ley. Hoy día, bajo el pacto de Jesucristo, bajo el Nuevo Testamento, los diezmos y las ofrendas no son una obligación. Se hacen por revelación y por honra. Y te lo voy a mostrar. Quiero que vayas al libro de Hebreos 7, versículos 5 al 8. Según la ley de Moisés, ¿según la ley de quién? ¿Recuerdan? Moisés, la ley que Dios estableció por medio de él a su pueblo. Pablo le dice a los hebreos, según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. Se los voy a leer acá porque está en otra versión. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Sigamos. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ellos lo reciben, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que aún vive. Me parece que me he equivocado en ese. Cuando habla de Melquisedec, quiero que me busques ese versículo. Abraham viene de luchar y de liberar a Lot. Cuando Abraham viene de liberar a Lot, se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Y en la Biblia, Melquisedec es representación de Jesucristo. En la Biblia, Melquisedec es un sacerdote que tiene un sacerdocio eterno. ¿Por qué yo te digo que Abraham, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento los diezmos y las ofrendas se entregan por revelación? Porque Abraham no estaba en la ley de Moisés. Abraham no había entrado en esa ley que Dios había puesto sobre Moisés, en este caso en los diezmos y en las ofrendas. No había una ley que le dijera a Abraham que tenía que diezmarle al sacerdote. No había nada escrito, no había tablas, no había un templo, no había un altar, no había nada que dijera que los diezmos debían entregarse al sacerdote. ¿Saben por qué lo hizo Abraham? Por revelación. Porque entendió honra al sacerdote a quien se le apareció. Por eso en el Nuevo Testamento las prácticas financieras son por honra, son por revelación, no porque se te imponga entregar un diezmo, no porque se te imponga entregar una ofrenda, sino porque se te reveló que debías diezmar a aquel que te da la bendición del trabajo. No porque alguien te impuso que debas diezmar, sino porque amas tanto a aquel que te bendice, que sos capaz de apartar un porcentaje de tu dinero para honrarlo a Él, que te da la vida eterna, que te da el trabajo, la fuerza, la salud y la familia. Pero lo entendiste, se te reveló, lo creíste así y conforme a eso actúas. Hoy día hay muchas iglesias peleando contra estas cosas. Hoy hay mucha gente peleando y discutiendo de que por qué las iglesias siguen poniendo diezmos o siguen pidiendo diezmos. En esta casa el diezmo no se pide, se entrega por revelación. Por eso nosotros no pasamos con los canastos
por las sillas, la gente viene y lo entrega porque se le reveló bendecir al sacerdote que le da la vida eterna, al que le bendice las finanzas, al que le prospera, al que le multiplica. Y esa revelación, que es en este caso financiera, de los diezmos y de las ofrendas, se traslada de una generación a otra. ¿Y por qué te digo que se traslada? Porque de Abraham se trasladó a Jacob. Cuando Jacob huye de Saúl y tiene el sueño, y después de tener el sueño, le dice al Señor que si el Señor lo acompaña y Él es su Dios y lo libra de todo mal, esa piedra que Él ponía como recordatorio, en esa piedra Él recordaba que le daría el 10% de todo lo que Él pudiera lograr conseguir, tener. Eso se le impartió de Abraham a su hijo Jacob. Y en estas familias donde nosotros tenemos que tener hoy día la capacidad de que se revele a nuestro corazón el dar para honrar a ese rey, para honrar a ese Señor, para honrar el lugar en donde Él decide habitar. El corazón generoso provoca cosas sobrenaturales en las finanzas. El corazón generoso, el corazón revelado en finanzas, que no guarda, que no retiene, sino que da a aquel que le dio más de lo que esperaba recibir, abre puertas, genera instancias sobrenaturales en cada una de nuestras vidas. Abraham no tuvo nada escrito que le dijera: tenés que hacerlo de esta manera. Se le reveló en el corazón y entendió que ese rey Melquisedec era merecedor del 10% de lo que él venía trayendo como botín de guerra. Y después se lo impartió a su hijo. Quiero terminar con esto. Hay una diferencia entre obediencia y honra. La obediencia es porque hay una orden que se da para cumplir algo. La obediencia es en representación de algo que te dijeron y tenés que hacer, y vos vas y lo haces tal cual como se te pidió. Esa es obediencia. Y eso es lo que se esperaba de la ley en el Antiguo Testamento. Pero la obediencia no es honra. La honra es no necesitar una orden para saber qué hacer. No necesitas nada escrito, no necesitas que alguien te lo diga, vos sabés y entendés que con lo que tenés que honrar a Dios, y es más que suficiente porque te lo revela el Espíritu Santo. Y una vez que comenzaste a recibir esa revelación, ya no podés dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo sería pecar. Porque una vez que el Espíritu Santo te haya revelado la palabra, una vez que el Espíritu Santo te haya revelado la voz de Dios y sabes que tenés que hacerlo, hay que ir y cumplir con lo que Dios ya te dijo. No necesitas nada escrito porque es por revelación para honrar. Hoy estamos bajo este nuevo pacto y las finanzas sobrenaturales vendrán por revelación, conforme a la revelación que tengamos nosotros de dar. No por ley, no por imposición, porque no tendrá ni traerá ninguna bendición hoy. Este rey Melquisedec es Jesús hoy. Es ese sacerdote al cual nosotros cada domingo le ofrendamos y le diezmamos. Es a quien reconocemos con nuestras finanzas y lo hacemos por honra. Miren, la honra es cuando, sin esperar, o mejor dicho, cuando no tenés pensado hacer algo y alguien lo hace por vos.
La honra es que vos un día te encuentres, por ejemplo, cuando llegues a tu casa con una mesa servida, cuando antes eras vos el que daba la orden para servir la mesa. La honra es hacer algo sin que otro te diga qué hacer o cómo hacerlo, porque ya lo conoces y sabes lo que ese quiere y sabes cómo ese lo quiere. ¿Se entiende? Eso es la honra. Es cuando te llevas la sorpresa de que tu esposo o tu esposa hizo algo que no esperabas. Eso es honra. Eso es honrar. Y es revelación. Eso es actuar con revelación. ¿Por qué te comparto esta palabra? El Espíritu Santo me dijo, hay muchos que dejaron de diezmar. Hay muchos que dejaron de ofrendar, como lo venían haciendo. Yo dije, ¿será que no conocen la verdad de cómo es? ¿Será que no saben? ¿Será que están en la ley antigua en donde todo es por imposición? Pero el diezmo y las ofrendas no son una imposición, familia, son una revelación. Y va ligada a tu relación con Jesucristo. Y va ligada a tu relación con Jesús. A nada más que eso. A nada más que eso. Esa es la manera que nosotros tenemos de honrar y reconocer a nuestro Señor con nuestras finanzas. Yo quiero decirte en esta noche, si en algún momento el Espíritu Santo te reveló diezmo y ofrendas y lo dejaste de hacer, se cierran las puertas, se cierra la bendición. Y quizás hoy no parece, quizás hoy siga todo es bien como viene sucediendo, pero llegará un punto en el cual la ventana de los cielos se cerrará. Y ya Dios no te defenderá, y ya Dios no te cuidará, y ya Dios no saldrá a abrirte caminos. Porque ya se te reveló y no estás cumpliendo con lo que Dios te mandó a hacer. Si no se te ha revelado todavía, tranquilo, ten paz. Porque es evidente que en el Espíritu no lo has entendido todavía. Pero si ya lo hiciste en algún momento por revelación, yo te pido, vuelve al camino, ponete a cuentas con Dios. Hace del diezmo y de las ofrendas lo que construyan tus finanzas sobrenaturales. ¿Qué es obediencia? Obediencia es cuando Dios le dijo a Moisés, constrúyeme un templo, aquí están los planos, quiero que hagas las paredes de esta manera, quiero que los utensilios sean de esta manera y quiero que la gente sirva de esta manera. Eso es obediencia. ¿Qué es revelación y qué es honra? David, Señor, yo tengo templo y tú no tienes ninguno. Quiero construirte un templo. Salió de su corazón. ¿Y qué dijo Dios de David, Samuel? David es un hombre conforme a mi corazón, siendo homicida, siendo adúltero, siendo borracho. ¿Por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón? Porque David quería construirle un templo por revelación, porque sabía y entendía que el Dios más grande de los cielos no tenía casa donde habitar. Le nació del corazón construir un templo a Dios, sin que Dios se lo pidiera. Eso es honra. Eso es honra.
¿Cómo está tu honra con el Señor? ¿Cómo están tus pactos? ¿Cómo están tus ofrendas con ese Dios? ¿Cómo están tus diezmos? ¿Estás al día? Yo te lo digo con pesar en mi espíritu. Porque esto es voluntario. Es porque conoces a ese Señor, es porque conoces a ese Dios que te cambió la vida, que te transformó, que hizo cosa nueva de lo que eras. No hagas las cosas por obligación, porque no estás bajo la ley. Haz las cosas por revelación y por honra. Honra el que merece honra. En esta noche yo quiero entregarte esta palabra. No estás bajo la ley, estás bajo un nuevo pacto. Un pacto que es por revelación. Y el que lo haga por revelación, fluirá y crecerá, se multiplicará, hasta que se vayan sumando muchos más, los cuales entiendan lo que Dios quiere hacer, lo que el Señor te esté revelando al corazón. Quiero que te pongas de pie y que prepares tu ofrenda, tu pacto, tu diezmo, lo que hayas traído al Señor. Quiero orar por eso, para que se nos revele mucho más de lo que hasta hoy tenemos entendido de esto. Hay una carga en mí. Hay una carga en mí por esto, por los que acortan la mano, por los que entendieron cómo debían hacerlo y dejaron de hacerlo. Dejaron de honrar al Señor, dejaron de honrar su casa, dejaron de honrar su presencia. Y no es que Dios, no te confundas, porque no es que Dios necesite de nuestros recursos. Es una entrega por amor, es una entrega voluntaria, como lo dice la palabra. Es algo que lo entendimos y lo queremos representar con recursos naturales. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos si hemos dejado de diezmar, de ofrendar a los que nos lo revelaste en algún momento. Aquellos que entendemos por revelación que esto es honra a ti y no lo estamos haciendo, yo te pido perdón. Yo me arrepiento en el nombre de Jesucristo si en algún momento falté en esto. Yo te pido perdón, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que nos perdones a todos los que bajo la revelación no lo siguen practicando. Libéranos del mal. Libéranos de un espíritu de miseria y de pobreza. Libéranos de un espíritu de enfermedad. Libéranos de los enemigos que constantemente quieren venir a robarnos, que constantemente quieren venir a quitarnos la paz, que constantemente vienen a desanimarnos, desalentarnos, distraernos. Esos son enemigos, los cuales dice el Señor que si obedeciéramos su voz, que si entendiéramos por revelación lo que tenemos que hacer, Él saldría a liberarnos de ellos, Él saldría a cuidarnos. ¿Y sabes qué? Suele pasar que cuando más te comprometes con Cristo en las finanzas y empezás a caminar este camino de revelación en las finanzas, se te empiezan a enfermar los hijos, te empieza a escasear el trabajo, te empiezan a salir mal las cosas financieras. Lo que esperabas cobrar no lo cobras. Lo que te prometieron nunca se dio. Porque Satanás no quiere que honres a tu Señor. Porque el diablo no quiere
que sigas participando de esa bendición que es la revelación de los diezmos y de las ofrendas en la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo un espíritu de enfermedad que vino por puertas abiertas con respecto a los diezmos y a las ofrendas. Yo reprendo un espíritu de divorcio que se instauró en la familia porque se abrieron las puertas espirituales con respecto a dejar de ofrendar y de diezmar. Y no estamos hablando de una ofrenda que represente miseria. Estamos hablando de una ofrenda que honre, una ofrenda digna de un rey, de un sacerdote, conforme a tus posibilidades en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo lo que Satanás haya levantado en las casas: depresión. Echo fuera la depresión de los matrimonios. En el nombre de Jesucristo, reprendo un espíritu que se levanta con ruptura de cosas. Cuando más quiero servir, cuando más quiero comprometerme con Cristo, más cosas empiezan a dificultarse. En el nombre de Jesús, sana las finanzas de tu pueblo. Sana las finanzas de tu pueblo. Quiero que ores mientras Federico puede adorar. Quiero que puedas orar por lo que vayas a entregarle al Señor voluntariamente en esta noche. Y si has faltado a tu diezmo, si has faltado a tu pacto, si has faltado a tu ofrenda por poner primero otras cosas que surgieron por negligencia tuya, por malas decisiones, y que se vio afectado las finanzas para el Señor, quiero que te arrepientas. Quiero que le pidas perdón al Señor para que Él restaure tus finanzas. Quizás tu negocio se frenó, quizás tu casa se paralizó. Por ahí en el matrimonio ya no surgen más las cosas como antes. Hay una nube de problemas sobre tu hogar, dificultades, murmuraciones, enfermedades. ¿No será que abriste la puerta equivocada? ¿No será que creíste que cerrando la mano a Dios obtendrías más recursos para tu familia y se te están yendo como agua entre los dedos?